Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto nuevamente volvernos a encontrar en esta nueva sesión de clases. En esta ocasión vamos a abordar el tema del lenguaje Python como un lenguaje de programación formal. En esa virtud, básicamente, nuestra temática va a estar centrada en los siguientes ejes, ¿no? Vamos a generar algún espacio de discusión acerca de los fundamentos de Python como un lenguaje de programación de alto nivel. Vamos también a mostrar varios elementos de cómo generar la instalación de Python. También estableceremos algunos entornos de desarrollo en línea directamente de Python. Y por supuesto, ya entraremos a hablar de las estructuras formales, de la sintaxis, la semántica y las palabras reservadas que tiene el propio lenguaje de programación Python, ¿no? Y finalmente, en esta sesión de clases, el día de hoy y mañana, estaremos haciendo ya algunos ejercicios utilizando ya este lenguaje de programación formal. Bienvenidos, chicos. Bien, desde dentro de ese marco, el objetivo de nuestra clase el día de hoy va a ser que ustedes conozcan y diseñen códigos en un lenguaje de programación formal como es Python, ¿no? Vamos a diseñar pequeños scripts, que son pequeños códigos que pueden ser reutilizables en Python. Bien, entonces, algunos elementos adicionales como conocimientos previos, chicos, que ustedes ya lo conocen. Básicamente, entender que para poder programar necesitamos nosotros conocer la estructura formal de un algoritmo. Habíamos establecido cómo desarrollar y resolver un problema algorítmico mediante una metodología, que era el análisis, el diseño, la codificación, la prueba, ¿no? Y la retroalimentación del programa. También habíamos comentado que tenemos dos tipos de algoritmos cualitativos y los cuantitativos. En el caso nuestro vamos a trabajar con algoritmos cuantitativos, es decir, operaciones de cálculo, de diferentes tipos de cálculo, matemático, etcétera, ¿no? Y por supuesto también entender el concepto de variables, ¿no es cierto? Que básicamente uno tiene que aclarar una variable que debe ser el nombre que identifica un objeto con el cual vamos a manipular los datos. Entender que una variable es un espacio de memoria que reservamos en la computadora para realizar cualquier tipo de cálculo de manera temporal. Mientras el programa esté en ejecución, esos datos van a estar en la memoria de la computadora, ¿no? También entender que para poder realizar cualquier tipo de cálculos vamos a utilizar operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores de comparación, ¿sí? Y ya ustedes ya conocen la suma, la resta, la multiplicación, la división, el cociente y el diff, ¿no es cierto? Y el exponente, ¿ok? Son algunos de los conceptos fundamentales que siempre va a estar presente en cualquier aprendizaje de un lenguaje de programación, en este caso el lenguaje de programación Python. Bien, y entrándonos ya propiamente a Python, chicos, como ustedes pudieron haber leído previamente en el aula virtual, ya nosotros establecemos que Python es un lenguaje de programación de alto nivel y multiparadigma, ¿no es cierto? Que básicamente tiene una programación imperativa, que tiene una programación funcional y también está centrada en una programación orientada a objetos, ¿no? ¿Por qué es una programación imperativa? Básicamente porque hoy en día el lenguaje Python no solamente nos permite resolver pequeños problemas de la programación, sino que está orientada a la ciencia de datos, es decir, al manejo de grandes cantidades de datos con el concepto de Big Data, ¿no? Y ahí el tratamiento de modelos de inteligencia artificial y de Machine Learning, que son las tendencias en cuanto a esa programación. ¿Ok? Y también la programación funcional, ¿no es cierto? Que a través de funciones nosotros podemos básicamente ahorrar una gran cantidad de código, ¿no? Entonces, Python tiene una cantidad de funciones que a través de activar sus librerías podemos utilizarlas para utilizar diferentes tipos de cálculos. Más adelante estaremos un poco profundizando estos temas, ¿no? Bueno, Python básicamente ustedes pueden ver unos lenguajes este momento de gran desarrollo y unos lenguajes más populares de este momento a nivel del mundo de la programación, a diferencia de R también, que es otro lenguaje de programación para ciencia de datos, pero Python ha tomado una gran fuerza, tiene más de 29 años o 30 años ya de vida en el mundo del mercado del software y adicionalmente, básicamente está ahora administrado por una fundación de software de Python mismo, ¿no? En donde la comunidad contribuye para las mejoras y las nuevas versiones del aplicativo de Python. Y sobre todo esas mejoras están en la construcción de nuevas librerías que ayudan
al manejo y tratamiento de grandes bases de datos en el Big Data, ¿no? Python fue creado inicialmente por Guido van Rossum en 1990 y actualmente, como les comentaba, básicamente hoy sigue siendo administrado por una fundación, es decir, por esas comunidades de programadores que buscan la mejora continua. Adicionalmente a este tema, Python es uno de los lenguajes gratuitos, no tiene ningún costo, es de código abierto y eso permite que su código sea reutilizable para nosotros. Bien, ¿cuáles son las principales ventajas que tiene Python a diferencia de otros lenguajes de programación? Sí, primero decíamos que es un código open source, de código abierto, que tiene una certificación ISO en cuanto a su calidad, básicamente del lenguaje. Es interpretable y sobre todo compilable, tiene un editor de código y luego ese editor de código nos permite compilar y ejecutar su programa, ¿no? Tanto en modo de consola como en modo de Jupyter Notebook, que es una aplicación en línea o que es ejecutable en esa línea, ¿no? Otra de las facilidades de este lenguaje que es muy fácil de aprender. Su sintaxis y su semántica y sus palabras reservadas son comunes las que se utilizan en la programación formal. Sí, tiene una gran integración con los lenguajes de lenguaje C++, de Java, que son lenguajes de programación web, ¿no? Como les decía, este es un lenguaje de programación muy fácil para aprender y por eso había elegido como un lenguaje interesante para que los chicos y ustedes como futuros profesionales vayan conociendo esas nuevas tendencias de la programación de computadoras, ¿no? También, como les decíamos, Python sigue siendo mantenido por una comunidad de desarrolladores y hay una multitud de recursos de aprendizaje que la podemos nosotros utilizar en esa línea del aprendizaje. Bien, entonces, como vamos viendo, las funcionalidades que tiene Python y las ventajas que tiene Python son enormes para nosotros como usuarios finales. Bien, vamos al segundo momento, que es la instalación de Python, ¿no? Python básicamente es un lenguaje multinivel, es decir, que puede estar asociado a otro tipo de lenguajes y la integración de esos lenguajes. Y básicamente para facilitar la instalación de Python se creó básicamente un red distribuible llamado Conda. Este aplicativo Conda básicamente es un instalador y un compilador de las aplicaciones de Python. Y Python básicamente puede ser instalado a nivel de dos grandes distribuciones, ¿no? Primero la mini Conda, que básicamente es un programa, es un instalador en donde usted va a tener Conda como elemento fundamental, como la interfaz que administra al lenguaje de programación Python y más las bases de actualizaciones de librerías que tiene Python, ¿no? Es decir, es un mini lenguaje de programación y creo que es lo que nosotros necesitamos en este momento, ¿no? Porque no vamos a hacer ciencias de datos, ¿no? Sin embargo, de aquello no está por demás que las personas que tienen buenos recursos tecnológicos como una computadora, memoria, procesador, básicamente un procesador i7 puedan utilizar Anaconda. Anaconda viene a ser de igual manera una distribución, ¿sí? De Python en donde tiene una mini conda y más de 150 librerías de alto desempeño para llevar sobre todo a cabo ciencia de datos. De hecho, ese es el que yo utilizo bastante, pero si los estudiantes tienen buenos recursos, pueden utilizar directamente Anaconda, que les recomiendo que es mucho más fácil e intuitivo de poder utilizarlo, ¿no? Más adelante estaré ya mostrando la propia interfaz y los elementos que tiene Anaconda, ¿no? Ok, entonces que quede bien claro, podemos instalar Miniconda y Anaconda en esa línea, ¿no? Entonces, en función de estos breves conceptos, básicamente vamos a hablar de la Miniconda, ¿no? La Miniconda es un instalador mínimo gratuito para Conda, ¿no es cierto? Es una versión pequeña de arranque, propiamente que incluye a la Conda, que es la interfaz gráfica propiamente, Python, que es el lenguaje de programación, y algunos paquetes que se pueden desempaquetar para utilizarlo. Por ejemplo, ya funciones de hecho de cálculos estadísticos, por ejemplo, se les puede descargar directamente, ¿no? Utilizando algunas librerías como el Conda propiamente o el PIF, que son librerías, son palabras reservadas que las vamos a utilizar nosotros para la programación. Sí, utiliza el comando conda install para instalar más de 720 paquetes adicionales que viene propiamente en ese repositorio de Anaconda, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí la dirección electrónica de Miniconda que la pueden ustedes utilizar.
¿Cuáles son los requisitos que debemos tener como requerimientos mínimos para poder instalar Miniconda? ¿Sí? Inclusive la Anaconda misma, ¿no? Primero, entender que el requisito, la licencia es libre, de uso libre y de redistribución bajo ese término EULAM que es propio de la distribución de software libre, ¿no? Para Python, ¿ok? Puede funcionar básicamente en sistemas operativos como Windows 8, Windows 10, etcétera, para equipos Macs, para equipos Linux, ¿ok? Incluidos Ubuntu, Red Hat, CentOS y otros tipos de sistemas operativos que podemos tener en el mercado, ¿ok? La arquitectura del sistema para instalar, necesitamos una arquitectura de procesadores que soporte de Windows x86, 64 bits, de 32 bits, lo mismo para equipos Mac y lo mismo también para equipos Apple, ¿no? Entonces, tranquilamente, y Linux también podemos instalar con ese tipo de arquitectura, ¿no? Mínimo 400 megabytes de espacio en disco duro para poder instalar esta aplicación. Anaconda está más o menos por los 640, es decir, 200 megas más, entonces creo que no había tanta diferencia, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor es instalar tanto su Anaconda, porque también podemos instalar directamente Python, ¿no? Directamente Python, pero se hace mucho más fácil y manejable administrar con Conda, que es la interfaz gráfica propiamente y que tiene una integración con muchos lenguajes de programación que ya lo estaremos mostrando más adelante y sobre todo permite habilitar los permisos necesarios para poder programar ciertas aplicaciones, ¿no? En el caso nuestro, como digo, lo mínimo puede ser Miniconda, pero los que tengan buenos recursos lo pueden utilizar Anaconda como instaladores. Aquí en esta primera práctica, chicos, que vamos luego a continuar, una sesión de clases en una modalidad asincrónica. Estaremos trabajando ya básicamente en la instalación de Anaconda. Ustedes ahí tienen la dirección electrónica de Anaconda, la pueden ingresar directamente y descargarse la aplicación y van a ingresar a un asistente automático que son ventanas de diálogo que nos muestran los pasos que debe seguir y se va a instalar de manera fácil, ¿no? De igual manera, la Miniconda, ustedes también la pueden descargar en este mismo link. Ahí tienen Miniconda con el Python, la versión 3.9. Antes estábamos trabajando en la versión 3.8, pero ya hubo nuevos cambios. La comunidad de desarrolladores de Python ha generado una nueva versión, que es la 3.9, y así va a seguir mejorándose las redistribuciones de Python. Las versiones de Python van a irse mejorando por esta comunidad. Hoy estamos como les comentaba, en la versión 3.9 de Python, ¿no? De igual manera, chicos, los que deseen instalar Miniconda, aquí tenemos el link básicamente de un Google Drive donde está descargado algunos videos tutoriales, tanto de Python como de Miniconda, cómo se tiene que instalarlo en ese concepto, ¿no? Entonces, por favor, les invito a que puedan ir revisando estos enlaces y las puedan ir probando en la siguiente sesión de la clase asincrónica, ¿ok? Entonces, como yo les decía, Python, una vez que usted tenga instalada Anaconda, puede funcionar en dos modos, ¿no? El Python en modo de consola, básicamente el aplicativo, tanto en la Miniconda como en Anaconda, usted va a encontrar con el nombre de Spider. Spider básicamente es un nombre científico que se le dio al entorno de desarrollo, ¿ok? De Python es un IDE, ¿no es cierto? Es la interfaz gráfica. Entonces ustedes pueden ver en el lado izquierdo, ustedes tienen el editor de código, aquí ustedes tienen print hola mundo, x igual a 0, y igual a 2, z es igual a x más y print la respuesta es z. Entonces estoy sumando dos números, miren, muy sencillito, ¿no? Estoy hablando básicamente de 5 líneas para hacer un algoritmo, un programa que me sume dos números, ¿cierto? En la parte derecha ustedes donde dice usáis, aquí básicamente ustedes van a ver los objetos, es decir, las variables que han declarado y todo ese conjunto de variables la van a ir viendo aquí cómo va cambiando. Básicamente vamos a tener una tabla de todas las variables que hemos utilizado a nivel de todo el programa. Y en la parte final de abajo podemos buscar la ayuda y también vamos a ver aquí la respuesta. Aquí se ejecuta la pantalla de salida del código que lo tenemos diseñado. Entonces, esa es la interfaz básicamente o el IDE de Spider o de Python en su versión. Por el otro lado, también vamos a tener una versión web que se llama Jupyter Notebook, que es básicamente, que para mí me gusta bastante porque es muy amigable y fácil e intuitiva de poder programar. Y podemos programarlo, si tenemos 10 ejercicios, los 10 ejercicios en un solo notebook, en una hoja, y podemos tener almacenados ahí en un solo archivo todos, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante esta aplicación de Jupyter Notebook. Es mucho más
accesible hacia el usuario. ¿Sí? Básicamente se crea un servidor web en su computadora y se activa libros en los cuales usted va a ir agregando los códigos y va a irse ejecutando las respuestas automáticamente. Como ustedes pueden ver, esto es Jupyter Notebook. Aquí tenemos una declaración de variables y en la parte de abajo tenemos los resultados. ¿No es cierto? Así funciona el Jupyter Notebook. Son libros, son básicamente hojas de documentos que podemos crear para generar la aplicación. Y por supuesto podemos ir controlando también los errores que puede tener la aplicación. Es muy intuitiva, ¿no es cierto? Entonces cualquiera de las dos entornos de desarrollo podemos nosotros utilizarlo. Y de hecho voy a utilizar las dos como primer elemento, pero estoy seguro que ustedes se van a enamorar de Jupyter Notebook, que es una herramienta mucho más fácil y una programación en línea que nos permite básicamente obtener mejores resultados en cuanto a la programación. ¿Ok? Por otro lado, también aquellas personas que tengan problemas, no puedan instalar ni la Miniconda ni la Anaconda, es decir, tengan incompatibilidad de pronto con su computadora, no se preocupe, usted puede utilizar la programación en línea directamente y de hecho, básicamente en la página www.python.org usted tiene una consola que es un simulador del lenguaje propio de Python y podemos ahí nosotros ir programando. De hecho, yo había escrito unas palabras, como ustedes pueden ver aquí, print hola mundo y me salió la respuesta hola mundo, ¿no? Entonces, directamente, ustedes también pueden tener un entorno de desarrollo de práctica y de prueba, el propio el sitio web de Python, ¿no? De Python. Sin embargo, si ustedes quieren entrar ya básicamente, entrar a trabajar un Jupyter Notebook en línea, para eso vamos a utilizar básicamente la aplicación que tenemos de desarrollo de Google Colab. Google Colab tiene un simulador de programación que se llama Google Collabority. Básicamente este Google Collabority es un producto propiamente de Google que nos permite escribir, ojo, y ejecutar código abierto y arbitrario de la programación en Python, ¿no? Y mirar en el navegador los resultados que podemos tener, ¿no? Desde el punto de vista mucho más técnico, Jupyter no requiere ningún tipo de configuración, eso es lo bueno, sí, y adicionalmente utiliza las propias GPUs y los TPUs de Google para potenciar el cómputo de nuestro proyecto. Y claro, eso también va a estar en función de la disponibilidad de Internet que tengamos para poder ejecutar esas aplicaciones casi en tiempo real. ¿Ok? Entonces, Google Color Key va a ser también la herramienta que podamos utilizar. Entonces, las personas que tienen problemas o de instalar la Anaconda, ¿no es cierto? Podemos mirar esta opción básicamente como una buena alternativa para poder nosotros utilizar una programación en línea. Entonces, ustedes tienen ahí en la página, ahí tienen la dirección electrónica de Google Colab, ¿ok? En Google pueden buscar inclusive como Google Colab y van a encontrar la dirección. Y este es Google, básicamente funciona bastante, está asociado a una cuenta de Google. Ustedes como tienen también la cuenta de correo institucional de la universidad, al googlearse, ya ustedes tienen creado la cuenta y automáticamente tienen también disponible. Toda la información se graba en Google Drive. En Google Drive se graba todos los archivos y toda la aplicación que podamos crear, carpetas y todo eso se graba en en Google Drive. Eso tenga muy importante presente, ¿no? Para poder recuperar nuestros archivos, ¿ok? Entonces ustedes van viendo que básicamente está orientada básicamente Google Colab para lo que es programación de ciencia de datos, para el aprendizaje automático, lo que les comentaba ya a ustedes, Machine Learning, ¿no es cierto? Y por supuesto para diseñar pequeños ejercicios, que es lo que estamos nosotros aprendiendo, básicamente a utilizar la programación en Python, ¿no? Entonces aquí tenemos otro recurso muy importante para que ustedes puedan visibilizarlo, ¿no? Este es básicamente el entorno virtual de Google Colab, básicamente viene a ser el misma interfaz de Google de Notebook, ¿sí? De Google Notebook, ¿ok? Habíamos comentado anteriormente en la pantalla, sino que este es en línea totalmente y que podemos llevar a cabo la programación estructurada que nosotros nos hemos planteado. Bien, eso en cuanto a la instalación. En cuanto ya entrando básicamente ya en materia propiamente de la sintaxis, la semántica que maneja Python, vamos a ver algunas de las funciones básicas que también ya lo hemos estudiado en
en algoritmos, en pseudocódigos y en diagramas de flujo, ¿no? Que ya ustedes recordarán, básicamente las variables, ¿no? Cómo maneja las variables y los tipos de datos, cómo maneja Python, ¿no? Bien, hay que entender primero que las variables nos permiten almacenar valores, ¿no es cierto? Entonces, en esa virtud, para declarar una variable debemos simplemente darle un nombre seguido del signo igual y posteriormente le asignamos un valor. ¿No es cierto? Sí, ejemplo, x igual, soy x un string, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy declarando una variable de tipo string y de hecho lo que estoy haciendo es poniendo un mensaje, guardando un mensaje, una cadena en esa variable. Y mando a imprimir x y miren, me va a salir como respuesta, soy x un string, ¿no es cierto? Entonces, lo que les quiero decir que Python no se necesita declarar la variable y decir x es de tipo entero y de tipo real, no, sino que ya cuando le asignamos un valor a una variable, automáticamente, por eso hablamos de una programación funcional, sí, una programación de alto nivel y una programación de objetos, que estas variables pueden ser reutilizadas en cualquier parte del código, ¿no? Entonces, no se requiere ser declaradas, sí, lo único que necesitamos es simplemente hacerlas, instanciarlas y llamarlas cuando nosotros la necesitemos, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo importante de cómo declaramos una variable en Python. Ok, qué tipo de datos maneja básicamente Python? Los más comunes, básicamente, no todos estos lo que son, Python maneja como objetos a cada uno de las variables y sus tipos de datos obviamente se convierten en objetos instanciales, es decir, que en objetos que tienen una propiedad, es decir, la propiedad de tipo de dato entero, ¿ok? Entonces, los conceptos básicos que vamos a manejar en lenguaje de Python son los tipos de datos integer, float para tipos de datos flotantes, string para cadenas y booleans para booleanos, ¿no? Son los cuatro tipos de datos que comúnmente nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y bueno, y más adelante también estaremos hablando ya cuando hablamos de matrices, de hecho vamos a utilizar matrices, vectores, funciones, básicamente en el lenguaje Python, que van a ver cómo se facilita la programación, ¿no? ¿Ok? Entonces, observen este ejemplo, chicos, observen este ejemplo y vamos viendo cómo se va declarando las variables, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le pongo n-estudiantes igual a 25, esto es un objeto con un tipo de dato entero, ¿sí? Cuando le pongo promedio-estudiante, estoy declarando la variable promedio igual a 6.8, que estoy instanciándole a la variable de tipo float, ¿ok? Si le pongo org es igual al bit, ¿sí? Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? En sus siglas, básicamente le estoy poniendo instanciándole como un objeto de tipo cadena, ¿sí? Y le pongo asiste igual a true, estoy declarando una variable de tipo bandera verdadero y no asiste una variable false, básicamente de tipo booleano, ¿no? El tipo de dato. Entonces, si yo mando a imprimir, estoy declarando las variables y mando a imprimir sus resultados, básicamente, miren, print y entre paréntesis mando a imprimir las variables. Miren, ahora ya utilizamos los paréntesis, se dan cuenta, y básicamente nos sirven para agrupar a las variables que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, miren, mando a imprimir y me sale 25, porque claro, yo le declaré de 25 la variable, 6.8, bit, true y false, básicamente, ¿no? Entonces, chicos, si ustedes quieren saber cuál es el tipo de dato que está utilizando, yo puedo poner, por ejemplo, poner básicamente la palabra reservada type y entre paréntesis la variable y me va a dar perdón, el tipo de dato, es decir, entero o flotante o string o de tipo booleano. Entonces ya tenemos una palabra reservada para saber el tipo de dato con la palabra type. Por favor, no se olviden esos conceptos y esas palabras reservadas que van a ser necesarias en el lenguaje de programación. ¿Sí? Luego de eso, chicos, también es muy importante utilizar los distintos operadores, ¿no es cierto? Y por supuesto también las prioridades de los operadores. Bueno, ya en prioridades nosotros no lo vamos a definir aquí porque, chicos, las prioridades lo genera el propio programa, hacen los cálculos de ellos mismos internamente. Cuando yo les enseñé prioridades en cuanto al uso de los operadores, era principalmente para que usted mire y piense cómo la computadora hace esos cálculos, dándoles prioridades a cada uno de los operadores, ¿no? Entonces, chicos, es muy importante esto conocer y tienen que conocerlo con claridad porque es lo que vamos a utilizar en nuestra programación estructurada, ¿no? Entonces, por un lado, chicos, estamos hablando básicamente de operadores aritméticos. La suma, el signo más, la resta, el menos, el slash, la división, la multiplicación, el por, el asterisco, los paréntesis para demarcar la operación que se quiere hacer primero,
para calcular, elevar un valor a una potencia, básicamente el doble asterisco, ¿sí? Para hallar el cociente o el diff, ¿se acuerdan que les había enseñado el diff de una división? El doble slash. Y para hallar el residuo, el resto o el residuo de una división, el signo de porcentaje. Entonces, esos son las palabras reservadas que tiene Python para poder llevar a cabo cualquier tipo de operación. Ejemplo, ¿no es cierto? X es igual a 12 más 3.7, print X, por ejemplo. Estoy declarando una variable y que me está guardando una suma de varios números y básicamente me va a imprimir X de 15.7 y automáticamente, miren, la variable va a estar instanciada como tipo real. Automáticamente la variable se pasa a ser tipo real. ¿Por qué? Porque tenemos que esa variable también está guardando un tipo de dato flotante o tipo de dato real. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, chicos, que lo vayan visualizando. En cuanto a operadores de comparación o relacionales, vamos a tener el menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor igual, el signo igual aquí para decir exactamente igual, es exactamente igual, el doble igual, y para lo que es distinto, de esta manera, por favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, x igual a 2, y es igual a 2, x menor que y, entonces me va a dar después, me dice, 2 es menor que 10, la respuesta va a ser true, es decir, la computadora me va a dar una respuesta de tipo relacional. ¿Ok? En cuanto a operadores binarios, vamos a tener el LONT, el LANT, el LORD y el NOT. Y ustedes ya conocen, ya hicimos ejercicios inclusive, ¿sí? Para poder desarrollar. Por favor, ¿cuál es el símbolo que utilizamos nosotros para definir que es un operador lógico y básicamente el doble ampersand, ¿no sé? Este ampersand, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, se llama ampersand, doble ampersand significa el AND. Si nosotros queremos el operador lógico, el LORD va a ser el doble línea, ¿no? Doble línea para el operador OR. Y bueno, el NOT básicamente viene a ser la negación, ¿no? La negación, nada más. Solamente ponemos la palabra NOT, ¿sí? NOT. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a operadores binarios que utilizamos, ¿no? Finalmente, también vamos a necesitar ciertas palabras reservadas para el ingreso de datos a la computadora y para la salida de los datos a la computadora. Entonces, para entrar por terminal, para ingresar datos a una computadora, ¿sí? Vamos a utilizar la palabra input, ¿sí? Input y entre paréntesis, ¿no? Input. Entonces, para asignar a una variable un valor introducido por el usuario en una consola, se utiliza la instrucción input, ¿no? Va input, mensaje o variable, ¿sí? Entonces, input muestra la cadena por el data terminal y devuelve una cadena con entrada del usuario, es decir, nosotros ingresamos datos hacia la computadora, ¿no? El valor devuelto siempre va a ser una cadena, incluso si el usuario introduce un dato numérico. Ejemplo, por ejemplo, yo declaro la variable edad, age, es igual a input, ¿cuál es tu edad? Entonces, al correr el programa me sale cuál es tu edad y me pide que ingrese, ¿sí? Y me pide que ingrese la edad. Entonces, van viendo que automáticamente no necesito instanciar a la variable para que me guarde, sino ya está instanciada la variable age, ¿sí? Que significa edad, y automáticamente me va a grabar 20, ¿no? Si es que yo ingreso eso por teclado. ¿Ok? Entonces, esto sí vamos a utilizarlo bastante para ingresar datos y es muy importante que ustedes vayan viendo cuál es la estructura del ingreso de datos. Y entiendo que para la salida de datos, ya como ustedes miraron anteriormente, vamos a utilizar nosotros el comando o la palabra reservada, la palabra reservada print, ¿no? Print, ¿sí? Print, básicamente. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, print hola. Por ejemplo, yo aquí estoy mandando imprimir un mensaje que dice hola con la comilla nada más, ¿no? En Python vamos a utilizar simplemente la comilla, ¿no? La comilla. Ok, entonces, miren, yo declaro una variable name y guardo ahí una cadena que se llama alf y mando a imprimir print hola, name. Mando a imprimir un mensaje y la variable name, entonces en name está alf, entonces me va a imprimir hola alf, ¿sí? También puedo mandar a imprimir un mensaje y un valor fijo, ¿no? Como el caso de pi, print el valor de pi es y pongo el valor. Entonces la respuesta va a ser el valor de pi es 3,1415, ¿no? También puedo utilizar para separadores, ¿no? Entonces yo pongo print hola, name,
coma separador entre comillas, que básicamente me va a salir como respuesta unido el texto, la cadena, ¿no? Va a estar unido. Pero si ustedes quieren salir con un espacio, básicamente ustedes pueden poner print hola mail y la palabra reservada en igual al signo de interrogación slash n, que significa salto de línea, y básicamente van a poder tener de esta manera el despliegue de resultados. Son mensajes simplemente de texto utilizando el comando print. Por favor, ahí parece que tengo un error, es el comando print, ¿no? El print y la variable. ¿Ok? Bien, para ir finalizando esta primera sesión de lo que hemos comentado con ustedes, básicamente llegamos a una de las siguientes conclusiones, ¿no? Python es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Por qué les decía? Porque no solamente sirve para programar en una estructura formal de datos, sino también sirve para hacer inteligencia artificial, machine learning y otras aplicaciones en línea, ¿no? Se puede ejecutar a través de consola o a través de Jupyter Notebooks. Nosotros no hay ningún inconveniente que podamos utilizar cualquiera de los dos entornos. Sí, me interesa que conozcan tanto el entorno de consola y el entorno de Jupyter Notebook y ustedes decidirán cuál se le hace más fácil para ustedes en ese entorno de programación, ¿ok? Para un entorno en línea podemos utilizar Google Colab, que es lo que ya habíamos comentado con ustedes, y finalmente recuerden que vamos a utilizar las estructuras formales de los algoritmos que hemos comentado con ustedes, las variables, tipos de datos, funciones, entradas, salidas, sentencias secuenciales, que es el que hicimos las clases anteriores, hemos hecho ejercicios de sentencias secuenciales, pero ya estaremos trabajando en sentencias de decisión y sentencias de repetición, chicos. Entonces, por favor, estas son unas de las conclusiones fundamentales que hemos llegado a esta primera instancia de lo que es este acercamiento a Python. Finalmente, es hora de empezar chicos, básicamente a programar en Python. Bienvenidos, queridos estudiantes, y nos conectamos a la siguiente hora de asincrónica para poder desarrollar los ejercicios propuestos. Muchas gracias de mi parte y nos encontramos en una próxima sesión en vivo. Buenas tardes.